Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y como sé que me van a preguntar, efectivamente ya tengo por aquí Death Stranding 2, el último videojuego de Kojima. Sobre este título os hablaré durante el fin de semana, posiblemente vídeo para el domingo, de análisis, opinión, primeras impresiones mejor dicho, porque ahora, honestamente, no pienso hacer lo que hacen muchos aquí en YouTube, que básicamente es jugar a esto 1 hora o 2 horas y a partir de ahí decirte que el videojuego es GOTY o que el videojuego es una basura. Por ahí no me van a pillar. Pero bueno, dejando a un lado todo eso, quiero empezar el vídeo ya comentando informaciones interesantes. De última hora lo que tenemos es esto que estoy dejando en pantalla. Mario Strikers, Super Mario Strikers para ser más exactos, llega al Nintendo Switch Online. Estamos hablando del Expansion Pack. Y aquí pues lo vamos a poder jugar a través de la Nintendo Switch 2, porque recordad que es un videojuego de la GameCube, una consola que ya habéis visto por aquí 1000 millones de veces y que bueno, este videojuego de hecho es uno de los motivos por los cuales yo me hice con una. El Mario de fútbol, básicamente. Un título que es divertidísimo, un título que la verdad me resulta muy entrañable y a partir del próximo 3 de julio lo vais a tener en el emulador de la GameCube, básicamente la semana que viene. Me parece un notición y otro motivo más para seguir echando unas buenas horas. Ahora paso a hablaros de este videojuego que os estoy dejando en pantalla. Se trata del Escudero Valiente, un título que se ganó el cariño de muchos usuarios el pasado año. Un título donde, ya sabéis, se nos traslada a un universo donde hay un libro de cuentos infantil en el cual nos podemos meter para vivir una experiencia en 2 dimensiones o salir de él para vivir una experiencia tridimensional a través de esa inmensa habitación. Título que mezcla acción, aventura, puzzles y plataformas de una manera muy espectacular. No por ello estaba exento de errores, sobre todo en el apartado técnico. Había bugs que mermaban mucho la calidad del videojuego e incluso fallaban en términos de logros y trofeos donde no se podía conseguir todo. En principio, con la actualización que llega debería de solventarse todo lo relacionado con eso, pero además se añaden mejoras en la calidad de vida del usuario, como por ejemplo la posibilidad de avanzar los diálogos de una manera inmediata, saltarlos por completo o de una manera un poco más lenta, pero que digamos no te pause tanto la acción en el título. Mucha gente se ha quejado de esto, de que el videojuego podía volverse demasiado pesado. Así que ahora, si lo queréis revisitar, pues es una muy buena ocasión porque todo eso ya no lo tenéis que leer de nuevo. Pero por otra parte, se han añadido nuevos modos de juego y niveles completamente gratis. Por ejemplo, tenemos nuevos enemigos. Algunos serán de hecho más difíciles y duros. Tenemos nuevos minijuegos dentro del título, los cuales serán un tanto más desafiantes que los que ya nos habíamos encontrado, que por cierto son una absoluta pasada con mucho homenaje a videojuegos clásicos. Los jefes también podrán ser un poco más difíciles. Esto, pues repito, hace que el videojuego tenga un atractivo mayor para ser revisitado en un futuro no demasiado lejano. Aunque todo esto tiene unos pequeños asteriscos que paso a comentar a continuación, pero sin embargo es un título que simplemente puedo deciros, os recomiendo muchísimo, sobre todo si os gustan los títulos independientes. También han añadido un nuevo modo de muerte permanente. Esta actualización por ahora solo llega a PC, a futuro no demasiado lejano, también a videoconsolas. Hablando del PC, precisamente vamos con la noticia bomba que estalló ayer por la tarde relacionada con Xbox y su lanzadera que tiene precisamente en el soporte de PC. Pues ahí han empezado a aparecer videojuegos que tienes en otras tiendas completamente distintas, véase la de Steam, véase la de Epic o véase el lanzador de Blizzard, Battle.net, para los que no estáis familiarizados. El punto es ese, que todo el catálogo de videojuegos ya se ha empezado a implementar ahí, aunque esto por ahora solo lo pueden ver quienes están en el programa Insider de Xbox. Si no estás ahí, de momento nada de esto te va a aparecer. En un futuro relativamente inmediato esto tiene que llegar a todos los usuarios, aunque de momento se está haciendo un poco el test para ver cómo va la cosa. Pero en fin, dicho y hecho. Esto es una información que ya se coló hace mucho tiempo en un banner publicitario que la propia Microsoft puso por ahí y que ya pues empezó a ver que tenías ahí como tu posibilidad de
tener la biblioteca Steam, ¿no? Y ahora pues está viendo que están pues básicamente todos los videojuegos. Y esto, más de uno me está preguntando si también va a llegar a videoconsola, y la idea es que sí, a futuro llegará a las plataformas que estén por salir, hablando de nuevas generaciones. En la generación actual, yo en lo personal dudo muchísimo que se actualice para tener el soporte de todo el catálogo, porque la idea es que los videojuegos que tengas en Steam, en Epic y demás se muevan de manera nativa, que esos videojuegos tengan un rendimiento normal, que se pueda instalar sin ninguna clase de diferenciación o rollos de nube. No, sería pues como una instalación de siempre, y eso pues en las consolas actuales sería bastante complicado. Todo esto Microsoft lo hace con la intención y la idea de que a través de su lanzador, sea desde donde juegues a toda tu biblioteca de títulos, vengan de la tienda que vengan. Para esto lo primero y más interesante sería que mejorara su aplicación, porque en términos de rendimiento todavía tiene bastantes cosas que pulir. Pero desde otro sentido debo decir que esto no es la primera vez que se hace en el mundo del PC, porque por ejemplo a través de GOG ya tienes esta posibilidad desde hace muchos años, puedes acceder a una biblioteca completa. Lo que sucede es que es muy llamativo esto que estáis viendo en pantalla. A través de la aplicación de Xbox, los jugadores están pudiendo jugar de manera nativa, natural y normal a videojuegos de Sony PlayStation, véase God of War o véase, por ejemplo, Spider-Man, entre otros muchos títulos que ya sabéis que están llegando al PC al cabo del tiempo, cada vez en tiempos más acortados, y bueno, pues eso incluso ha generado bastante resquemor en las redes sociales. Y yo en lo personal no entiendo el porqué. Sony lleva llevando sus videojuegos a PC desde hace bastantes años, y eso pues no es una tendencia que parece que vaya a cambiar. Sony PlayStation no va a modificar su estrategia de llevar videojuegos a PC a estas alturas, ya lo estás haciendo, y de hecho incluso en sus informes dicen que están sacando una renta bastante interesante, con lo cual en el momento en el que tú hagas este tipo de cosas, en el momento que tú enlaces lanzadores, precisamente pues esta posibilidad va a existir. ¿En algún momento Sony PlayStation puede capar esta posibilidad? Sí, lo podría haber hecho desde ya. Eso lo podía haber hecho desde hace mucho tiempo. En el momento en el que se detecte una plataforma o lanzadera diferente, capado, el videojuego no está accesible, simplemente no te debería de aparecer en la biblioteca. No sé si esto sucederá, pero de momento no está pasando. Los jugadores están pudiendo disfrutarlo sin ninguna clase de inconveniente. A futuro, pues ya veremos. Si todo sigue igual que hasta ahora, incluso en una futura videoconsola Xbox posiblemente puedas jugar esos videojuegos, aunque repito, comprándolos en Steam. Técnicamente hablando, Sony no está sacando sus videojuegos en Xbox, a la inversa sí. El caso es que, como está todo en Steam, pues en el momento en el que tengas una tienda o biblioteca accesible para jugar, pues entonces podrás jugar a todos esos títulos, ¿no? Valga aquí un poco la redundancia. En fin, esto, repito, que está generando demasiado resquemor en las redes sociales, y digo, a ver, se supone que no debería de haber ningún problema porque estamos hablando de un PC tipo consola, ¿verdad? Se supone que esto no debería de ser molesto, pero a la gente veo que la guerra de consolas todavía les sigue pesando un poquito por dentro. Tranquilidad, que esto solamente acaba de comenzar, ya veremos en el futuro los planes que tiene esta gente, pero a mí en lo personal como usuario me parece muy interesante tener un acceso completo, y si en una futura consola tengo Steam, pues desde luego me voy a plantear bastantes cosas. En fin, cambiamos de tercio y pasamos a hablar de un par de videojuegos que ayer se nos mostraron en el evento de Capcom. El primero de ellos es el que estáis viendo en pantalla, Resident Evil Requiem. Ya sabéis, la novena entrega de la franquicia canónica, que en este caso pues vamos a tener una regreso a Raccoon City, donde básicamente todo comenzó hace ya muchísimos años. Nuestra protagonista se ha mostrado y nos han comentado que no esperen ustedes que sea un personaje de acción de toda la vida. No, lo que nos han contado, la idea es que Resident Evil Requiem sea un videojuego de terror inmersivo como lo fue su séptima entrega. De hecho, creo que el director de este videojuego es el mismo que hizo aquel otro, con lo cual tenemos una experiencia que nos va a dar mucho miedo y que seguramente hasta el final no nos encontremos con esos grandes momentos de acción que nos han dado otros títulos. Supongo que irán equilibrando un poco la experiencia general, porque ya también se nos ha dicho que habrá otro personaje jugable.
Pero el caso es que también nos mostraron su perspectiva tanto en primera como en tercera persona. Para mi sorpresa tuvimos momentos de juego y la verdad debo decir que me sorprendió muy para bien. No se siente como Resident Evil 8, por ejemplo, donde el modo tercera persona, que llegó un poquito más tarde, se veía un poco acartonado y fuera de sitio. Aquí no, aquí parece que esa modalidad está, la verdad, muy bien pensada y muy bien desarrollada, como si estuvieras jugando a Resident Evil 4 Remake, por ejemplo. Se ve de una manera muy natural y con bastante buena visual. Pero debo decir que también, por otra parte, el videojuego ha sido concebido para jugarse en primera persona. Ahí es donde vamos a tener la experiencia que Capcom ha diseñado desde un primer momento. Eso sí, vas a poder elegir ambas fórmulas y ambas van a resultar muy efectivas, porque en este videojuego vamos a vivir una experiencia survival horror de corte clásico y la verdad me gusta mucho todo lo que he visto y esperamos más detalles próximamente. También se nos habló acerca de este otro videojuego, Pragmata, un título también desarrollado por la misma compañía que de hecho saldrá durante el próximo año 2026 en las mismas plataformas que Resident Evil Requiem, Xbox Series X, Series S, PlayStation 5 y PC. El punto es que nos dieron unos cuantos detalles adicionales e incluso vimos también algunos momentos de juego que no se habían mostrado antes. Sobre todo nos detallaron un poco cómo va a funcionar ese sistema jugable en el apartado de acción. Pragmata va a ser un videojuego de acción, aventuras y puzzles en tercera persona. Hasta la fecha habíamos visto pues muy poco en cuanto a sistemas de mecánicas, pero parece que todo está focalizado en que utilices a los dos personajes que llevas, a ese soldado espacial y por otro lado a la chiquilla, a esa niña que por lo visto finalmente es un androide. Fijaros lo curioso, cuando este videojuego se anunció parecía que el androide, el robot, era más bien el personaje principal, como que, claro, no le veíamos la cara casi nunca, tenía como el casco tapándole absolutamente todo y pensamos que la estaba como protegiendo, pero en realidad en cierto modo es al revés. En realidad llevamos a la chiquilla a nuestras espaldas básicamente porque como androide tiene una serie de funciones que nos van a permitir la supervivencia en ese lugar, ya que ella puede hackear los sistemas como las puertas y demás para poder pasar a la siguiente zona. Algo que la verdad pinta muy interesante, todo se ha dicho. Pero eso también se aplica al sistema de combate. Con la chiquilla, pues resulta que tenemos que desmontar a nuestros enemigos, que generalmente tienen una armadura que hará casi imposible que los podamos destruir o derrotar, lo cual pues a mí me parece también un sistema estratégico muy interesante. Con ellas los hackeas, abres diferentes puntos en su armadura donde se quedarán expuestos y ahí ya con el otro, con el protagonista, tendrás que disparar. Eso la verdad que me parece un sistema muy chulo, sobre todo porque nos va a matar de los nervios, porque estoy viendo en el gameplay aparece como que los enemigos se siguen moviendo en el momento en el que tú los estás hackeando. Hay como una especie de mini pausa, hay como una especie de cámara lenta donde tienes un tiempo acortado para poder hackearlos y ves cómo se van acercando cada vez más. Veremos a ver el sistema jugable cómo lo acaba implementando. Capcom aquí tiene que estar muy lista. El sistema de gameplay tiene que ser cómodo para el usuario. Si eso acaba resultando, a mí me lo han vendido. A mí me lo han vendido. No sé, esta compañía es que últimamente le sale bien todo lo que hace. Incluso, fijaros, el Exoprimal de los huevos ese título, me puse a jugarlo y dije, oye, no soy de esta clase de videojuegos, pero la verdad que no estaba mal. Dentro de lo que cabe era un videojuego muy entretenido. No sé, quizá le faltó contenido, quizá pues no supieron darle la publicidad deseada, pero no era malo. Y bueno, pues este videojuego pinta infinitamente mejor en todo. Ahora vamos a hablar de este videojuego que seguramente muchos ya tenéis más que visto. Palworld, ya sabéis, ese Pokémon de las metralletas que causó grandes sensaciones el año pasado. Un título que se actualiza desde hace días con novedades muy interesantes y que de hecho paso a comentar por aquí, ya que han obtenido una colaboración con Terraria y esto trae consigo muchas cosas interesantísimas para un videojuego que sigue creciendo ahora con su versión 0.6. Con dicha versión han llegado muchas novedades, por ejemplo, los idiomas.
han incluido el español latino. Sí, este idioma ya debería de estar para todos vosotros en una actualización completamente gratuita. Con ello, pues el videojuego tendrá otra perspectiva seguramente para muchos, ya que la gente lo estaba solicitando desde hace ya un largo tiempo. Además, han incluido otros 5 idiomas aparte de este. Luego que me lleguen los directivos de las grandes compañías y me digan que no pueden traducir sus videojuegos porque les sale demasiado caro. La industria está llena de miserables que nos mienten a la cara. Pero bueno, dicho lo cual, y dejando a un lado todo eso, en lo que corresponde a la actualización y en lo que corresponde a esa colaboración con Terraria, vamos a tener novedades como por ejemplo el modo pesca, mismamente, tendremos nuevas armas y tendremos por supuesto nuevos enemigos y jefes, además de nuevas zonas basadas en ese universo, en el universo de Terraria. Dentro de esa zona nos encontraremos enfrentamientos especiales y sí, puedes cazar a los personajes de Terraria, añadirlos a tus, abro comillas, Pokémon, vamos a decirlo de una manera clara, y tenerlos en tu colección y poder utilizarlos en combate. Es de locos, este videojuego no para de crecer, no para de añadir contenido y de hecho todavía no está ni siquiera en su versión final. Habrá también actualizaciones que corrijan diferentes errores e incluso parches de mejoras en las texturas visuales y tal próximamente. No os perdáis las novedades porque Palworld todavía está dando mucha guerra y sigue manteniendo a una grandísima comunidad de jugadores. Para cerrar, quiero comentaros un dato bastante interesante del FBC Firebreak, ya sabéis, el nuevo videojuego de Remedy, un título que está ambientado en el universo de Control, título que os recomiendo mucho, aunque este no ha salido esencialmente bien, no solamente por los malos análisis y la mala reputación entre la comunidad de jugadores. Es que a pesar de que han comunicado que tienen 1 millón de usuarios, han alcanzado el 1 millón de jugadores en todo el mundo, la realidad para este videojuego es bien distinta. Ese 1 millón de jugadores corresponde a usuarios que lo han probado a través del servicio Game Pass y por supuesto a través del servicio PlayStation Plus. A ambos llegó en el día de lanzamiento sin ninguna clase de costo adicional, con lo cual pues sí, mucha gente lo probó, mucha gente lo testeó, mucha gente vio a ver qué tal resultaba el videojuego, pero la realidad es que no está ni entre los videojuegos más jugados de una u otra plataforma. Ni os digo ya en Steam, el videojuego ha sido una absoluta calamidad, ha sido un absoluto desastre. No ha llegado a los bajos niveles de Concord, por ejemplo, pero sí que es cierto que creo que ni siquiera tuvo 3.000 usuarios en un momento determinado. Creo que se quedó cerca de los 2.000 y eso, la verdad, para un videojuego que requiere de grandes comunidades es una cifra absolutamente desastrosa. Es de un videojuego completamente muerto, básicamente. Y en fin, pues al proyecto parece que no les ha salido bien. Además, repito, las reseñas de los usuarios son bastante pordioseras, en el sentido de que el usuario no está nada contento con cómo han planteado las cosas. Y eso que tiene rollos muy, abro comillas, pro consumidor, en el sentido de que no es el clásico videojuego donde tienes que estar todo el día farmeando contenido y conectándote para seguir unas rachas. No, no es un videojuego en ese sentido pesado, pero simplemente que no ha salido bueno y ya está. En la caja de comentarios podéis dejarme vuestras opiniones sobre esto y todo lo demás, y por supuesto y como siempre os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.